Hola familia, bienvenidos a Génesis 1:27 Family. Una congregación sin paredes y sin fronteras. Así es, una congregación para gente libre y despierta, así como tú. Somos los pastores Javier y Carolina Morín y siempre es un privilegio el poder llegar hasta sus casas, hasta sus hogares con una palabra orgánica, cristocéntrica, sin añadiduras, una palabra para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia. Así es, preciosa familia. El tema de hoy es un tema muy interesante. ¿Es Semana Santa o una vida santa? Así como escuchó, Semana Santa o Vida Santa. Cuando hablamos de Semana Santa, pues nos vienen pues las fiestas religiosas, las personas se recuerdan que Cristo fue crucificado, que murió, que resucitó y todo lo que ya nos han enseñado durante tantos años, las tradiciones, las costumbres y sobre todo todo lo que se mueve dentro de la religión, pero vamos a hablar en el día de hoy acerca de cuál es la diferencia entre lo que es una Semana Santa o una vida santa, porque cuando nosotros hablamos de esa palabra santa, santo, decimos, oh, fulano es un santo. Uy, ¿por qué? Inmediatamente asociamos la palabra santo con un comportamiento, una persona con una cara así, toda tristona, larga, de medio lado, una persona que decimos, esa persona es un santo. Pero en realidad, ¿qué quiere decir santo según Dios? ¿Quiénes son los santos? ¿Y por qué es tan importante que nosotros entendamos la gran diferencia entre una Semana Santa, que tan solo es un periodo en donde sabemos pues los eventos que tomaron lugar antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, antes de su muerte, antes de su resurrección? Y no vamos a entrar en detalle en cada uno de esos eventos, sino vamos a enfocarnos en el día de hoy cómo tú puedes obtener una vida santa, lo cual sin duda alguna es muchísimo mejor que una vida, que una Semana Santa, porque la semana se acaba la celebración. Y yo recuerdo pues en mis tiempos antes de ser creyente en Cristo, antes de nacer de nuevo, que cuando llegaba esa época de Semana Santa, más bien parecía parranda santa, era como que era ese momento de vacaciones, ese momento donde salen las personas para la playa, donde todo el mundo está enfocado en cualquier cosa menos en ese gran evento a través del cual Dios proveyó ese regalo de la vida eterna, ese regalo de salvación gratuito para la humanidad, pero que le costó mucho a nuestro Señor Jesucristo, le costó su vida, Él le entregó su vida, entregó un cuerpo para que por medio de Él podamos obtener el regalo de la vida eterna y derramó su sangre para que podamos recibir el perdón de todos nuestros pecados. Entonces, para muchas personas, cuando escuchan Semana Santa, inmediatamente toman conciencia de que tengo que portarme mejor, como que mi comportamiento no ha sido muy santo, como que tengo que ver qué sacrificio hago, tengo que ver qué promesa hago a Dios para yo poder mejorar, porque quiero ser una mejor persona, quiero portarme mejor. Y jamás pensaríamos y diríamos, pues yo llegar a ser un santo, eso es imposible. Santo, esas personas que por lo menos han hecho unos 2 o 3 milagros y han dedicado su vida, se han entregado totalmente a la caridad, al servicio a los demás, eso es un santo. Pero según Dios, y lo vamos a ver claramente, pues santo es algo muy diferente. Primeramente, santo quiere decir apartado para. Apartado. Santo quiere decir apartado, es decir, santificado, quiere decir apartado. Entonces, cuando nosotros entendemos que santo quiere decir apartado, tenemos que entender que es algo que no puede hacer el ser humano. Tú no te puedes apartar en tu propia fuerza, tú no puedes conseguir una santificación en tu propia fuerza, por mucho que tú trates de mejorar tu comportamiento, por mucho que tú trates de comportarte lo más cercano a un santo, jamás podrás ser santificado si Dios no actúa con su poder de una manera sobrenatural, cambiando el problema de raíz que tiene el ser humano, que es un problema de naturaleza, una naturaleza que heredamos todos en Adán, cuando el hombre decidió ser su propio Dios y quedó separado, es decir, espiritualmente, entró la muerte espiritual y quedó separado de Dios, y a partir de ese momento quedó el hombre sin esa vida
esa vida la cual nuestro Señor Jesucristo vino a traernos, vino a regalarnos gratuitamente. Por eso se le llama buenas noticias, porque es un regalo de Dios. Entonces, una Semana Santa, una vez al año, no es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Porque es algo que se te va a pasar, es algo que nuevamente vas a tener que recordar y es algo que no va a producir un cambio genuino y permanente. Sin embargo, una vida santa, que solamente puede Dios hacerlo, dura por la eternidad. Entonces, santo Sí. quiere decir apartado para. Y eso es lo que ocurre cuando una persona le dice sí a Jesús. La Biblia dice que por el poder de Dios y su Espíritu Santo somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Vamos a leer ahora y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, vamos a leer del verso 24 al 27. Y mire lo que dice la palabra. Mirándolo Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Y él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Allí está la respuesta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos un pasaje como este y no nos explican qué es lo que está hablando el Señor, nos vamos a confundir y vamos a comenzar a especular y decir, ¿te fijas? Es que Dios ama a los pobres, porque Dios no quiere riquezas. Las riquezas son malas. Y mire lo que está hablando el Señor, qué difícil es que entre los que tienen riquezas. Cuando en realidad eso no es lo que la palabra de Dios está hablando. Aquí el Señor Jesús estaba haciendo referencia a qué difícil es que una persona entre cuando tiene su confianza en la riqueza. Cuando las riquezas, cuando el dinero es su Dios, es quien determina su vida, es quien guía su vida. Entonces es muy difícil, pues sin duda alguna, porque nadie puede servir a dos señores. No se puede servir al Dios verdadero y al Dios dinero, que es un dinero. Es un dinero que gobierna los pensamientos, gobierna los sentimientos, las decisiones de la gran mayoría de las personas. Es allí que la palabra es muy clara cuando dice que es el amor al dinero la raíz de todos los males, no el dinero. Podemos ver claramente que vemos que los discípulos, los apóstoles, eran personas que no estaban mal económicamente, lo que quiere decir que el problema no es el dinero. Y cuando el Señor habla acerca de qué difícil es que entre una persona que tiene riquezas y luego hace una comparación y dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. ¿Y qué pasa si alguien no te explica de qué aguja está hablando la Biblia acá? Pues la aguja era esa puerta pequeña que tenían todas las ciudades grandes que estaban rodeadas por unos muros de protección, y al caer la tarde, al llegar la noche, la puerta principal, la puerta grande se cerraba y quedaba una puerta pequeña que se le llamaba el ojo de la aguja, que por esa puertica cuando llegaban los mercaderes de viajes largos, tardes por la noche, se abría esa puertica y los camellos que traían el cargamento, la mercancía, lo primero que hacían era que le quitaban la carga a los camellos y luego los inclinaban en sus rodillas y los empujaban y entraba el camello y luego entraba la carga que ellos traían. Lo que quiere decir que el problema no son las riquezas. Pero fíjate que la Biblia dice claramente, fíjate bien, y él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Y por qué hago énfasis en esta frase? Porque quizás tú piensas que ser un santo es algo muy difícil. Claro que sí, humanamente es imposible para el hombre. Humanamente es imposible que el hombre trate de ser santo o llevar una vida santa si el verdadero santo no llega a su vida y lo santifica y cambia su naturaleza de adentro hacia afuera. Y aún así, eso no quiere decir que nuestro comportamiento llegue a ser perfecto, porque jamás en la tierra, mientras estemos en este cuerpo, nuestro comportamiento no será perfecto, pero sí iremos avanzando y cada vez mejorando, porque así como cambia nuestra forma de pensar, cuando comienzan a bajarse los nuevos programas de la vida de Cristo, de la vida de Dios, comienza también a cambiar la forma en que nos comportamos. Pero una persona no es santa por su comportamiento.
lo que es santificado es primeramente el Espíritu. Cuando una persona le dice sí a Jesús, cree en el mensaje de la buena noticia, cree que Jesucristo es el único Salvador, cree que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres y que no hay salvación en ningún otro nombre sino en Jesucristo. Cuando esa persona cree esa verdad y la recibe en su corazón, ocurre el milagro más grande que solo puede hacer posible el Espíritu de Dios, que es que somos transformados de adentro hacia afuera. En un instante, en un segundo, experimentamos lo que la palabra llama como el nuevo nacimiento. Algo milagroso, somos trasladados de un reino al reino de la luz, del reino de las tinieblas al reino de la luz. A partir de ese momento somos hechos santos, es decir, espiritualmente. Usted ve a la persona y dice, no, pero mira, todavía mira cómo se comporta. Mira, todavía, claro, repito, santo no quiere decir comportamiento, santo quiere decir una naturaleza. Dios es santo, Dios es el único santo y verdadero santo, Él es la santidad perfecta, Él es la perfección. Él es la vida eterna y solo el santo nos puede santificar. Solo el santo puede hacer ese milagro. Por eso, cuando nosotros leemos las Escrituras y no hay una persona que nos las explique, nos vamos a confundir porque vamos a relacionarlas con cosas que nos han programado, que nos han enseñado, que nos han engañado, que nos han mentido, que no tienen que ver nada con la verdad de Dios. Entonces, por eso el Señor respondió y dijo, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, ¿sabe usted cuántos santos hay en este momento en la tierra? Pues según la última encuesta que se hizo a nivel mundial, hay casi cerca de 1 billón de santos. ¿Qué quiere decir 1 billón? Cerca de 1 billón de personas. Estamos hablando cerca de los 700 millones. Estamos hablando de un número grande de cantidad de santos. Oye, pero qué increíble. ¿Y cómo son santos? Porque un día creyeron en el mensaje, recibieron a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal y fueron hechos santos. La naturaleza de Dios fue impartida a nuestra vida, santos, buenos y perfectos espiritualmente. Por eso te digo, es mejor una vida santa en Cristo Jesús que una Semana Santa o parranda santa que las personas viven haciendo promesas y renovando votos y muchos caminando de rodillas y sangrando y golpeándose para ver si pueden tratar su culpa. Pero quiero que sepas que la buena noticia es que ya no te tienes que sentir culpable ni condenado si crees en Jesucristo. Ese peso de la culpabilidad, ese peso de la condenación será arrancado de tu vida totalmente y vas a experimentar la paz, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a ir al libro de Romanos y vamos a leer en Romanos 3 del versículo 23 al 26. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Ahí está la clave. Fíjate bien, ¡Wow! Todo lo que leímos, qué maravilloso, ¿no? ¡Qué tremendo! Dice, todos hemos pecado. Es decir, hay personas que se sienten buenas. Uy. Y a veces yo me los encuentro y yo le digo, oye, ¿alguna vez en tu vida has robado algo? No te estoy hablando de un banco ni de una persona en la calle, pero has tomado algo que no te pertenece.
Y ahí no se salva nadie. Un lápiz, la cosa más mínima, te convierte en un ladrón ante la perfecta Pecador. ley de Dios, en un pecador. O sea que aquí nadie se salva. Nadie tiene la capacidad de arrepentirse de todos sus pecados porque tendrías que recordarte de todos ellos. Es imposible. La salvación no es por arrepentimiento de pecados, ni por promesas que el hombre haga a Dios de portarse mejor. Una persona puede tener una gran deuda con un banco, una deuda de millones de dólares. Y esa persona puede llegar al frente del banco y hacer una vigilia durante una semana y llorar y llorar y llorar pidiéndole al dueño del banco que le perdone su deuda. Esa persona puede pasar toda una vida llorando y el banquero puede salir conmovido y decirle, mire, la verdad que me siento muy conmovido. Yo nunca he visto una persona que llorara tanto. Pero resulta que este asunto de esta deuda no se resuelve con lágrimas, se resuelve con dinero. Usted tiene que pagar esa deuda con dinero. De la misma manera, el pecado, tus pecados, mis pecados, no se pueden pagar con arrepentimiento, ni con lágrimas, ni con sacrificios humanos, ni con declaraciones de promesas, sino solamente con un sacrificio que Dios hizo, el de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida, entregó un cuerpo y derramó su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es decir, en la economía de Dios tenía que haber un sacrificio perfecto, tenía que haber un derramamiento de sangre para que ahora la humanidad y todo ser humano y toda persona que cree en este mensaje pueda obtener este regalo de salvación y vida eterna. Un regalo que no se termina nunca, que no tiene fecha de expiración, porque mientras Jesucristo viva, tú y yo, que hemos creído en Él y hemos nacido de nuevo, viviremos juntamente con Él. Entonces, cuando vemos esto maravilloso que nos está hablando, que por medio de Cristo Dios nos declara justos, porque Él se hizo pecado para hacernos justicia a nosotros, los que hemos creído. A ti que estás escuchando y puedes creer en el día de hoy que el único camino y la única salvación es Jesucristo. Pero al final vemos que todo esto solo se hace realidad ¿a quiénes? Cuando ellos creen en Jesús, es decir, creer que no te puedes salvar a ti mismo, creer y aceptar que necesitas un Salvador, creer que tus esfuerzos, tu filosofía, tu ideología, tus religiones, tus creencias no te pueden salvar, tus promesas a Dios, de compromiso, de tratar de portarte bien, de tratar de merecer el cielo. Nadie es merecedor del cielo, solo uno, Jesucristo, y Él proveyó ese regalo de salvación para solamente aquellas personas que creen que Cristo fue a la cruz a morir por ti, que creen que Él tomó tu lugar y que solo por medio de Él hay redención de pecados y la salvación eterna. Entonces vemos claramente que sí es posible cuando el ser humano cree. Mire lo que dicen en la epístola de los Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 14. Vamos a leerlo. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Exactamente. Hebreos 10:14 dice, porque por una ofrenda, ¿cuántas ofrendas? Una. ¿Qué ofrenda fue esa? La ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él entregó un cuerpo, Él derramó su sangre. Dice la palabra, Él, ¿quién es Él? Dios Hijo. Cristo nuestro Señor, quien se encarnó en un cuerpo humano para ofrecer este sacrificio, dice, Él ha hecho perfectos. A veces uno dice, uy, pero ¿cómo es eso? Hablando espiritualmente, recuérdese que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es espíritu. Cuando Él crea al ser humano, lo crea espíritu. Luego sopla aliento de vida y crea el alma. Y luego nos dio esta envoltura, la cual Él hizo y formó del polvo de la tierra. Somos espíritu, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo para funcionar en este planeta. Cuando la palabra dice que Él ha hecho perfectos por una ofrenda, ¿sí? ¿A quiénes? A los que creen. Y mira lo que dice, perfectos para siempre a los que son santificados, es decir, hechos santos para siempre.
No santos porque hicieron algo extraordinario que impresionó a Dios. No santos porque trataron de mejorar su comportamiento como nadie. Son santos porque han hecho grandes milagros y han ofrecido su vida en caridad para ayudar a los demás. Le voy a decir una cosa. Sin Cristo todo eso es basura. Sin Cristo nada de eso sirve. Las religiones no salvan, las creencias no salvan. Todo lo que esté aparte de la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es simple y llanamente basura, porque solo hay salvación a través de Jesucristo. El mensaje de Dios es radical. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, Él no estaba simplemente diciendo algo por decirlo, Él estaba diciendo la verdad, porque Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, porque Él es la puerta. Entonces, una Semana Santa es simplemente una celebración del mundo, del sistema, que no entienden en realidad que eso que ocurrió ahí es el milagro más grande. Cuando nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, resucitó de entre los muertos. Resucitó de entre los muertos venciendo la muerte, porque Él es la vida eterna y a Él nadie lo contiene. Dios no murió en la cruz, Dios entregó un cuerpo como sacrificio para que nosotros, por medio de ese sacrificio, del creer en esa obra completa, perfecta de nuestro Señor Jesucristo, podamos obtener el regalo maravilloso de la vida eterna y el perdón de todos nuestros pecados. Porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo por medio de Él fuera salvo. Y eso es lo que Dios quiere en este día. Dios quiere que cambies esa mentalidad de Semana Santa por una vida santa que dura la eternidad. ¿Por qué? Porque eso que tú pensabas que era imposible, para Dios no hay nada imposible. Es posible en Cristo si tú crees. Y si tú en este día que estás escuchando, estás viendo este video, si tú crees que Jesucristo es Dios, si tú crees que Jesucristo fue a la cruz a tomar tu lugar y a morir por ti, si tú crees que solo a través de Él hay perdón de tus pecados, pasados, presentes y futuros, y que solamente por medio de ese cuerpo que Él entregó podemos obtener este regalo de la vida eterna, ¿por qué no te unes con nosotros ahora ahí donde estás? Y vamos a hacer lo que la palabra dice. Romanos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Ahí donde estás, repite con nosotros, creyendo en tu corazón, y dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios, yo creo que tú eres el único Salvador del mundo, yo creo que tú eres el único mediador y no hay vida fuera de ti, no hay salvación fuera de ti. Y en este momento, Señor, yo te recibo en mi corazón y te entrego, Señor, todo mi ser, todo lo que soy, todo lo que tengo. Te entrego mi vida y recibo el regalo de la vida eterna. Recibo el perdón de todos mis pecados. Gracias por la sangre que tú derramaste para perdón de mis pecados. Gracias por el sacrificio que tú entregaste para que yo obtenga la vida eterna. Hoy recibo a Jesucristo y lo declaro mi Señor y Salvador. Gracias porque hoy nazco de nuevo, las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Gracias, gracias Señor Jesús. Bueno, queremos felicitarte y darle la bienvenida a la familia más feliz de la tierra y darte la bienvenida a la familia de los santos verdaderos en Cristo Jesús. Así es, preciosa familia. Qué bendición que se nos revelen estas verdades y no tomar, digamos, esta Semana Santa que todo el mundo toma como algo, hasta incluso de vacaciones, o muchas personas no tienen la conciencia, incluso repiten ciertas cosas, pero no verdaderamente han recibido el regalo de la vida eterna. Ahí, en ese momento, es cuando verdaderamente comienza una vida santa. Para siempre, así es. Bueno, recuérdense
aquí en este canal, darle me gusta a este video para que así siga circulando y llegando a más personas y más personas puedan recibir esta buena noticia. Compártelo y recuerda suscribirte. Así que damos gracias por sus vidas, damos gracias siempre por sus oraciones, damos gracias por sus familias y damos gracias porque tú junto con nosotros estamos siendo parte de que esta maravillosa noticia de nuestro Señor Jesucristo alcance y llegue a muchos rincones. Queremos despedirnos enviándoles un abrazo virtual. Estos fueron sus pastores Javier y Carolina Morín de Génesis 1:27 Family, diciéndoles hasta la próxima. Hasta la próxima y ricas bendiciones.